Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Sandoval Sus. Muchas gracias a GEL por invitarme a dar esta charla. Y mi ponencia de hoy va a ser de linfoma de células de manto en recaída post inhibidores del bruto tirosinquinasa o inhibidores de BTK. Estos son mis conflictos de intereses y puede que nombre medicamentos que están relacionados a esta compañía durante mi ponencia. El diagnóstico y la terapéutica, el manejo del el linfoma de células de manto desde que fue escrito originalmente en 1991 por la doctora Jaffe y muchos otros investigadores, ha tenido una evolución magnífica. Ok, ha pasado desde una supervivencia media alrededor de 3 o 4 años, en un principio cuando no entendíamos bien la enfermedad, a hoy en día teniendo una supervivencia global de más de 10 años en algunos casos. Y en los últimos, óigase bien, en los últimos 11 años, cuando fue inicialmente aprobado el primer inhibidor de BTK y Brutinib en el 2013, hemos tenido una cantidad impresionante de fármacos y terapias celulares que han sido aprobados para esta enfermedad. Entonces, nuestro horizonte es muy prometedor, pero sin embargo, todavía la gran mayoría de los pacientes mueren debido a este linfoma. Entonces, hay mucho que explorar. Especialmente los pacientes que más nos asustan son estos pacientes de alto riesgo o ultra alto riesgo. Claro que estos definiciones no han sido muy bien determinadas prospectivamente, pero claro está que los pacientes, por ejemplo, hay ciertos pacientes que son de muy alto riesgo y lo sabemos en nuestra práctica clínica y también se han visto en los estudios clínicos, como son los pacientes con histologías blastoides, los pacientes que tienen una NKI 67 bastante alto, especialmente más de 50%, o pacientes que tienen mutaciones importantes como son aberraciones en el gen de la TP53 o cariotipos complejos. Estos pacientes están a alto riesgo de recaídas tempranas y a alto riesgo de morir debido a su enfermedad. Ahora, los inhibidores de BTK cambiaron la historia del linfoma de células de manto, como en su momento lo cambió esta película, cambió el cine, y en su momento Jimi Hendrix cambió el rock and roll, especialmente para mí. A ver, recordemos que el receptor de células B es muy importante en la fisiopatología de los linfomas y también del linfoma de células de manto, porque aumenta la capacidad de proliferación y supervivencia de estas células. Y en esa cascada que baja por este BCR encontramos la proteína, la tirosinquinasa BTK, y ese es el target o la diana de estos inhibidores. En un principio, los inhibidores covalentes fueron los que primero salieron, ya hablamos de ibrutinib, que fue el de primera generación, y después vinieron los inhibidores covalentes o irreversibles que van a estar que van a inhibir de una manera otra vez irreversible el BTK, pero van a ser más selectivos, como lo podemos ver en estos mapas de quinasas, y esos son acalabrutinib y zanubrutinib. Sin embargo, hay nuevos agentes que están viniendo, como son los inhibidores no covalentes, especialmente pirtobrutinib, que ha sido aprobado, y otros más como nemtabrutinib. Ahora, y ibrutinib fue el que fue inicialmente aprobado para linfoma de células de manto refractario en recaída, y fue en este estudio publicado en New England Journal en el 2013, en donde vimos que unas respuestas globales de alrededor del 68%, con respuestas completas bajas, pero sin embargo se traducían a una supervivencia libre de progresión bastante significativas en ese momento, de alrededor de 14 meses, y unas supervivencias globales que no habían sido... que no se habían llegado. Ahora, esto también se corroboró en un seguimiento más prolongado, en un pool análisis de 3 estudios, y vemos una cosa esencial, y que esto se va a repetir con todos estos inhibidores covalentes del BTK, que entre más rápido usemos estos inhibidores, mejor les va a los pacientes. Y ahí vemos que hay unas diferencias bastante marcadas si lo utilizamos al momento de la primera progresión versus después de más de una línea de tratamiento. Estos son los seguimientos a largo plazo de los estudios con acalabrutinib y zanubrutinib, y van a recordar que en general todos estos moléculas van a tener eficacias relativamente similares, pero
acalabrutinib y zanubrutinib, a ser más selectivos para BTK, tienden a tener menos efectos secundarios, los cuales son sangrados de alto riesgo, pero sobre todo efectos secundarios cardiovasculares como arritmias, hipertensión arterial, etcétera. Ahora, no podemos negar que estos inhibidores de BTK han cambiado la supervivencia de los pacientes afuera de los estudios clínicos, como esto es un ejemplo del SEER Database de Estados Unidos, y vemos que desde la introducción de los inhibidores de BTK covalentes en esta población se ha aumentado no solo la mortalidad, se ha disminuido la mortalidad de 3 años, no solamente relacionada al linfoma de células de manto, pero también la mortalidad global, especialmente en los pacientes de 60 años a 79 años, los cuales son la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, estos agentes han cambiado la historia de esta enfermedad. Ahora, vale resaltar que de pronto esta combinación entre inhibidores de BTK y inhibidores de BSL2 como el venetoclax puede jugar un rol especialmente en esos pacientes de alto riesgo, lo cual vimos originalmente en este estudio AIM con solamente 23 pacientes, un estudio australiano que fue muy prometedor, pero ahora ha sido probado en el estudio de fase 3 simpático en el cual se randomizaron 267 pacientes a ibrutinib más venetoclax, el venetoclax por un año versus ibrutinib como agente único y se siguió hasta la progresión de la enfermedad. Y esto fue en pacientes que habían ya tenido recaída. Solo voy a mencionar esto que tuvieron una supervivencia libre de progresión media bastante superior, no solamente estadística, sino clínicamente significativa, al igual que el tiempo a al siguiente tratamiento, pero sin embargo no se ha mostrado una supervivencia global superior de la combinación versus ibrutinib como agente único. Creo que en los países, en los medios donde no están disponibles otras cosas como terapias celulares, anticuerpos biespecíficos, en pacientes de alto riesgo, esto debería considerarse, pero sin embargo no ha sido aprobado. Ahora, recordemos que cuando los pacientes hacen recaída a los inhibidores de BTK, su pronóstico no es bueno. En diferentes estudios va desde 2 meses hasta 6 meses, dependiendo si es estudios de la vida real o pacientes en estudios clínicos, etcétera. Entonces necesitamos mejorar para esos pacientes. Sin embargo, nos sentimos muy decepcionados cuando al principio estos pacientes estaban fallados, pero estamos buscando otras estrategias. La resistencia en el linfoma de células de manto es bastante complicada, implica múltiples mecanismos, no solamente mutaciones en la tirosin, en BTK, sino en otras vías alternas, como vemos acá, también alteraciones en el tumor microenvironment, el microambiente del tumor, también otras mutaciones, como los pacientes que tienen alteraciones de la P53 siempre van a tener una respuesta menor. Y también es importante saber que es mucho más complejo delinearlo que, por ejemplo, en pacientes con linfoma, perdón, en leucemia linfocítica crónica, en los cuales vemos que, por ejemplo, mutaciones en el BTK en el C481S o mutaciones del PLC gamma 2 van a estar relacionadas con con progresión y resistencia a inhibidores de BTK covalentes, pero en linfoma de células manto ese no es el caso. Hay muchos otros tratamientos que se han intentado después de que los pacientes han progresado a los inhibidores de BTK, pero como ustedes pueden ver en esta tabla, realmente no han sido de mucho beneficio. Ahora, uno de los agentes que nos puede ayudar es pirtobrutinib, que es un inhibidor de BTK, pero no covalente o reversible. Pirtobrutinib no solamente es no covalente, pero también tiene una vida media bastante prolongada, lo cual va a hacer una inhibición bien efectiva de BTK y también es bastante efectivo para BTK, disminuyendo sus efectos secundarios. También parece que tiene otras propiedades, parece que estabiliza el BTK en una conformación bastante cerrada e inactiva, lo cual no deja que otras quinasas por arriba vayan a afectar la actividad de BTK como tal. Esto se ha visto más que todo en leucemia linfocítica crónica, pero
pudiese ser que esto también puede tener algún rol en el linfoma de células de manto. Ahora, pirtobrutinib fue aprobado para el tratamiento del linfoma de células de manto en recaída y refractario por medio del estudio BRUIN, que es un estudio de fase 1, fase 2, y voy a concentrarme en el primary dataset, que fue de 90 pacientes que en recaídos y refractarios que habían estado expuestos a inhibidores de BTK covalentes. En este grupo de pacientes vimos una respuesta global del casi 60% y con una supervivencia libre de progresión de alrededor de poco más de 7 meses y una sobrevida que no había sido alcanzada en ese momento, lo cual es muy prometedor en esta población con tantas necesidades de buenas terapias. Otra cosa muy importante es que fue muy bien tolerado con muy pocos treatment-related side effects, eventos secundarios relacionados al tratamiento de grado 3 o grado 4. Ahora, en este momento, está corriendo un estudio de fase 3 de alrededor de 500 pacientes randomizados en donde se va a comparar pirtobrutinib versus otros inhibidores de BTK covalentes, cualquiera que el investigador requiera. Me parece un estudio que va a dar una información muy valiosa para decidir cuál es el ganador. Ahora, eh, otras, otros agentes que se han mostrado incluso más, potencialmente más efectivos, pero también con más toxicidad que el pirtobrutinib, son estos dos que ustedes muy bien ya los conocen, que por ejemplo la terapia con CAR-T o CAR T-cell therapy, en este momento los aprobados para este linfoma es la diana va a ser el antígeno CD19 y los anticuerpos biespecíficos que no están aprobados en este momento para linfoma de células de manto, están aprobados en otros linfomas de células B, pero parece que los resultados preliminares son bastante valiosos y bastante intrigantes en esta enfermedad. Empezando con el Brexucabtagene, ese fue el primer, o Brexucel, ese fue el primer constructo de CAR-T que fue aprobado para esta enfermedad. Y vemos que esto fue por este estudio pivotal, que es el SUMA-2, en donde 68 pacientes con leucemia, linfoma de célula de manto en recaída y refractario, que habían progresado, que todos habían progresado después un inhibidor de BTK covalente, fueron tratados con este CAR-T y tuvieron una respuesta global del 93% con una respuesta completa del 67%. En este primer reporte, a 12 meses, la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global fueron de 61% y 83% respectivamente. En el seguimiento un poco más largo, a 3 años, del SUMA-2, se corroboraron estos resultados importantes iniciales con una respuesta global del 91%, respuestas completas del 68% y con una media de supervivencia libre de progresión de casi 26% y una media de supervivencia global de 46.6%, lo cual es bastante sorprendente y bastante importante en esta población. En cuanto a los efectos adversos, los más importantes fueron el síndrome de liberación de citoquinas, que se vio en alrededor de un 15% del paciente de grado 3 y grado 4, en alrededor de un 15% de los pacientes, y la neurotoxicidad, que se vio en un 31% de los pacientes cuando hablamos de grado 3 y grado 4. Importante mencionar, y ya vamos a ver por qué, que alrededor de un 15% de pacientes tuvieron infecciones de grado 3 y grado 4 y de los dos pacientes que murieron, no debido a progresión de la enfermedad, sino por el tratamiento, los dos fueron relacionados a infecciones. Entonces parece que esto le dio en el blanco a este linfoma. Ahora, otro agente que ha sido aprobado recientemente este año es el Lisocabtagene maraleucel o Lisocel, por medio del estudio Transcend NHL-001 en el cohorte de linfoma de células de manto, en el cual 88 pacientes fueron tratados. Ya vemos las características de estos pacientes, en el cual 94% de los pacientes habían sido tratados con inhibidores de BTK y un 53% habían sido refractarios a inhibidores de BTK.
Eh, la, la respuesta global fueron del 83% y las respuestas completas del 72%. Ahí vemos las respuestas medias de supervivencia libre de progresión de 15 meses y la respuesta y la supervivencia global de 18 meses. Ahora, los efectos adversos es diferente, difícil comparar entre un estudio y el otro, pero parece que los efectos adversos han sido menores. El CRS es de solo 1% de grado 3 y grado 4, lo mismo que la neurotoxicidad de alrededor de 9%. Sin embargo, las infecciones grado 3 y grado 4 siguen siendo alrededor del 15%. Y la mortalidad no relacionada a la progresión fue del 5% y en dos pacientes, o sea, la mitad de ellos fueron por infecciones. Infecciones van a jugar un rol muy importante. Ahora, solamente tenemos datos de la vida real, realmente no es de la vida real porque la gran mayoría de estos pacientes salieron de las mismas instituciones que participaron en los otros estudios, pero eh, estos son pacientes que se trataron afuera de los estudios pivotales. Vemos que los resultados son bastante parecidos, pero ojo, la mortalidad no relacionada a progresión a un año fue de 9% y casi todos fueron relacionados a infecciones. Esto pues nos abrió los ojos que esto puede ser un problema mucho más grande en los pacientes que no son los candidatos usuales para los estudios clínicos. No, ahora, la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global hasta ahora es bastante comparable a los que se vieron, por ejemplo, en este caso Brexucel, a los que se vieron en el Suma 2, pero necesitamos más seguimiento. Una noticia buena es que para los pacientes que progresaron a inhibidores de BTK en la vida real, parece que no hay diferencia si progresaron o no en inhibidores de BTK, entonces le quitó ese factor de riesgo, lo cual lo hace una opción muy buena. Sin embargo, los pacientes de alto riesgo siguen siendo de alto riesgo, los pacientes con aberraciones de TP53, los pacientes con morfologías pleomórficas o blastoides o los pacientes que hicieron su recaída en los primeros 24 meses. Esos pacientes todavía son un reto que tenemos que cruzar y ver cómo le ofrecemos mejores cosas. Ahora, otra opción que viene en camino son los anticuerpos biespecíficos contra CD3 y CD20. El que tiene más evidencia en linfoma de células del manto es el glofitamab, el cual fue tratado en este estudio fase 1, fase 2. El régimen de administración es igual al cual se ha visto en linfoma difuso de células grandes, que es un régimen fijo de 12 ciclos. El primero es un ramp-up, una dosis de ramp-up para disminuir los grados, la incidencia y la severidad del CRS y también en el ciclo 1, día 1, los pacientes reciben una dosis de obinutuzumab, un anticuerpo anti-CD20 para también disminuir la severidad del CRS. En cuanto a efectos secundarios, lo que más se ha visto otra vez es el CRS, que se vio en alrededor del 73% de los pacientes, pero casi todos fueron de grado 1 y grado 2. Y también se ve una neutropenia importante en alrededor del 43% de los pacientes. Importante saber que cuando se utilizan 2 gramos de obinutuzumab versus 1 gramo, la incidencia y la severidad del CRS baja sustancialmente, ya lo vamos a ver. Ahora, en cuanto a la respuesta global de todos los pacientes tratados en este estudio, o cabe resaltar que solamente fueron 37 pacientes, fue de casi un 84% y con respuestas completas de 73%. Y en los pacientes que que progresaron, que fueron tratados después de inhibidores de BTK, fue de una respuesta global de 75% con una respuesta completa de casi 67%. Ahora, en un update que fue dado en el EJA este año, con un follow-up de más de 17 meses, vemos que en todo el grupo, en el grupo total de pacientes, la respuesta completa se sostiene en la respuesta global se sostiene en un 85% de los casos, con una respuesta completa en 78% de los casos. Ahora, la supervivencia libre de progresión media fue de casi 17 meses y la supervivencia global de casi de 30 meses, lo cual hasta ahora muy comparables con los CAR-T, pero necesitamos más seguimiento. Ahora, en el grupo de los pacientes que progresaron después de inhibidores de BTK, que tiene un poco más de seguimiento, la respuesta global se mantiene en un 74% y la respuesta completa en un 71%, con una supervivencia
libre de progresión, media de libre de progresión de 8,6 meses y supervivencia global de 21 meses. Otra vez, el CRS se reportó, casi todos fueron casi todos, o sea, un 58% de los casos de grado 1, grado 2, muy manejable y parece que fue menor con obinutuzumab de 2 gramos versus 1 gramo. No hubo reportes de neurotoxicidades. Pero es importante saber que 4 pacientes murieron por COVID, entonces las infecciones me parece que van a jugar un rol importante en estos pacientes también. Actualmente se está corriendo el estudio randomizado de fase 3 de glofitamab versus la Investigator Choice. ¿Por qué hago así entre comillas? Porque solamente se puede usar en estos pacientes bendamustine con rituximab o lenalidomida con rituximab o R al cuadrado. Eh, por eso no abrimos el estudio acá en nuestra institución, pero pudiese ser importante en algunos otros lugares del mundo, como de pronto en los países en vía de desarrollo como, como Latinoamérica, cuando a veces no tenemos más opciones para los pacientes, especialmente cuando no tenemos la capacidad de dar terapias CAR-T o no tenemos anticuerpos biespecíficos. Este se llama el estudio GlobeRight. Ahora, hablar rápidamente de trasplante alogenéico en esta enfermedad. Pudiese ser la única posibilidad de curar estas enfermedades cuando ya están en recaída. Estos estudios han sido variables. Todos los estudios prospectivos han sido de fase 2 y el resto son estudios retrospectivos de una institución o un poco de instituciones. Y vemos en esta diapositiva que los resultados son bastante variables, obviamente con mejores resultados cuando se hacen como consideración de primera línea, pero nunca hacemos esto hoy en día. Y también con variables, con una mortalidad relacionada al trasplante muy variable y una incidencia muy variable de enfermedad de injerto versus huésped, tanto aguda como crónica. Esto va a tender a cambiar. Ahora, es importante saber que puede ser una estrategia muy útil en Latinoamérica cuando tenemos acceso a este procedimiento y especialmente útil en pacientes cuando tienen aberraciones de TP53, como en este estudio bastante limitado de Memorial Sloan Kettering, pero es bastante y me parece bastante útil. Am, Ahora, ¿cuál es el rol del trasplante autólogo en linfoma de manto en recaída refractario? Bastante poco, casi no hablamos de ese, pero pudiese tener un rol, como vemos con estos datos, que les voy a dejar que ustedes los examinen acá por falta de tiempo y pudiera ser importante en algunas localidades, como de pronto en algunos países de Latinoamérica. Todavía se considera en las guías, como lo vemos acá en las guías conjuntas de Estados Unidos y europeas, pero no se recomienda en los pacientes que tienen aberraciones de TP53. Ahora, ya vamos terminando. Esto es globalmente cómo yo veo el tratamiento de estos pacientes. En la primera recaída es importante, si podemos tener ver si el paciente tiene categorías de alto riesgo como morfologías blastoides o de lesión del 17p53, perdón, de lesión del cromosoma 17p, pero específicamente aberraciones de TP53 por medio de PCR o paneles de NGS. Si es así, ojalá pudiéramos llevar a estos pacientes a terapia celular lo más pronto posible o a un estudio clínico. De no ser así, en los pacientes, mi recomendación principal es que se utilice inhibidores de BTK covalentes en primera línea, si no es que los pacientes no van a ir a un estudio clínico. Ahora, podemos considerar en los pacientes de alto riesgo, si tenemos acceso a la combinación de ibrutinib con venetoclax basado en los resultados de simpático, se podían considerar en pacientes de alto grado. Ahora, cuando los pacientes hacen recaída, va a ir si la terapia de CAR T-cell con Brexucel o Lysocell, donde hay acceso a esto, sería lo más indicado, pero otra opción podría ser pirtobrutinib. Ahora, cuando los pacientes no tienen acceso a esto, podemos utilizar otras alternativas y tratar de llevar al paciente a un trasplante alogenéico si está disponible y si hay un donante y si es un paciente adecuado. ¿Ok? Muchas otras cosas están en el horizonte. No tenemos tiempo para hablar de todo esto. Hay otras cosas como anticuerpos que son conjugados a otros fármacos, como el silovertamab vedotin,
que va contra otro target diferente que es el ROR1. Y también este que a mí me parece que es una de las nuevas promesas en los linfomas de células B, que son estos PROTACs o degradadores de diferentes moléculas, en este caso de BTK. Acá hay unos ejemplos de moléculas que están siendo desarrolladas y estén atentos a estos avances. Ya para terminar con mis conclusiones, primero, los inhibidores covalentes de BTK son el tratamiento de elección para los tipos más comunes de linfoma de células de manto en recaída o refractarios después de la primera recaída, pero son insuficientes en pacientes con alto riesgo. Ya hablamos de cuáles son las características de alto riesgo. Los BTK, los inhibidores de BTK de segunda generación, acalabrutinib y zanubrutinib, tienden a tener una eficacia potencialmente parecida, pero sí parece que son mucho mejor tolerados que ibrutinib. Ahora, los inhibidores no covalentes, o sea, de BTK no covalentes, como el pirtobrutinib, podrían cambiar todo este paradigma de tratamiento. Ahora, el pronóstico de los pacientes con estos linfomas están refractarios o en recaída, después de que progresan después de inhibidores de BTK, todavía es bastante difícil, ¿ok? Pero parece que está cambiando con múltiples agentes que han sido aprobados, por ejemplo, estos inhibidores no covalentes BBTK o algunas terapias celulares, como ya vimos, CAR T-cell therapy o anticuerpos biespecíficos. Ahora, me parece que en este momento donde hay acceso a los CAR T-cells contra CD19 como el Brexucell o Liso-cell, estos son probablemente los agentes más efectivos, más activos en esta enfermedad, especialmente cuando los pacientes han progresado, que el linfoma ha progresado después de un inhibidor de BTK, ah, pero yo lo sé que hay muchas limitaciones, sobre todo en nuestros países. Am, Ahora, me parece que una opción que viene y potencialmente podría ser algo que juegue un papel muy importante en Latinoamérica es la introducción de los anticuerpos biespecíficos. Parece que los datos de Glofitamab están bastante alentadores, nos causan bastante curiosidad y hay que estar atentos a un seguimiento más prolongado. Ahora, el trasplante allogeneico puede ser curativo en algunos casos y potencialmente podemos tener más acceso en nuestros países. Yo sí creo que el trasplante autólogo tiene un rol bastante limitado, pero lo pudiese tener en algunos pacientes muy específicos. ¿Cuál es el futuro? Terapias combinatorias de tiempo limitado con terapias celulares, más inhibidores de BTK o otras moléculas. Buscamos otros targets, buscamos otros agentes. Acá pongo algunos ejemplos como estos degradadores de proteínas o PROTACs y también la incorporación de estos nuevos agentes no al momento de la recaída, pero en primeras líneas. Cabe decir que esto tiene que ser explorado y evaluado de una manera sistemática, prospectiva y randomizada, que sería lo más adecuado. Pero lo más importante es que tenemos que aumentar la equidad y el acceso a los tratamientos de cáncer, sobre todo en los pacientes LMIC, como en los pacientes de Latinoamérica. Muchas gracias por su atención y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor Sandoval, por su presentación, súper exhaustiva y excelente. Tenemos unas cuantas preguntas de los asistentes y vamos a empezar con la del doctor Virginio Salinas. ¿Qué opinas sobre el uso en refractarios recaídos de ibrutinib asociado a quimioterapia? Hola, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la invitación y perdón por hablar tan rápido. Siempre me dicen acá en la casa que lo hago, pero traté de terminar a tiempo. Bueno, esa combinación yo realmente nunca la he utilizado. He utilizado, por ejemplo, RBAC a dosis modificadas, que es bueno, la combinación de rituximab con dosis de altas de citarabina y bendamustina y con el rituximab en pacientes mayores pero fit. Es un tratamiento efectivo, eh, especialmente si hay recaídas o sea, no en los primeros 24 meses y si no hay aberraciones de TP53. Pero realmente hoy en día estoy utilizando, y creo que debe ser así, utilizar sobre todo en la primera recaída, inhibidores de BTK
covalentes, que es los que tenemos aprobados en esa línea. Acabó de salir, no lo incluí en la presentación, pero acabaron de publicar la semana pasada en Blood un estudio de pacientes que recaen después de 24 meses y si comparamos eh, inhibidores de BTK covalentes como agentes únicos versus quimioterapia, incluyendo ARBAC, parece que mejoran la sobrevida, también al igual que en los de POD 24 positivos, ¿no? Entonces, esa combinación yo particularmente no la he utilizado. Perfecto. Y en ese sentido, los inhibidores de BTK y con respecto a la pregunta que hace el doctor Málaga, ¿qué opinión te merecen con respecto a al uso de ellos en la recaída, que sin duda son sumamente su lugar, y las recaídas en el sistema nervioso central? Si bien son poco frecuentes cuando nos pasan, son devastadoras. Entonces, ¿tienen experiencia en el uso de inhibidores de BTK principalmente más allá del ibrutinib en esta población? Eh, sí, bueno, hasta ahora esa era una, yo he dejado de utilizar ibrutinib en general en casi en todas las patologías por el acceso que tenemos acá en Estados Unidos a los inhibidores covalentes, pero de segunda generación, Acala y zanubrutinib. Pero es más, yo he venido utilizando ibrutinib en esa población específica, en las recaídas de linfoma de células de manto en el sistema nervioso central, porque teníamos más datos, ¿no? Y hay un estudio retrospectivo que demostró que es, bueno, de manera retrospectiva y con todos sus sesgos, que pues, es mejor que las quimioterapias, incluso a base de dosis altas de metotrexate y rituximab, incluso mejor que esas quimioterapias para este tipo de pacientes. También hay que saber, pues las células CAR T-cell, en este momento Brexucell, que es con el que yo tengo experiencia. Yo no tengo experiencia con Lysocell, que se acabó de aprobar. Pasan al sistema nervioso central y tienen bastante actividad y hace poco se presentaron los datos retrospectivos europeos y estadounidenses y bueno, y los pacientes también tienen buenas respuestas. Entonces, ambas cosas se pudieran utilizar, claro, CAR T-cell sería más a tercera línea y a veces los BTK se utilizan como un tipo de puente, ¿no? Pero mi elección, primera elección serían los inhibidores de BTK covalentes en este momento. Parece que pirtobrutinib y los otros inhibidores también tienen, ¿cómo diríamos?, este acceso pues, a la barrera hematoencefálica y hay unos estudios, sé de unos estudios, tenemos unos estudios con otros tipos de inhibidores de BTK para linfoma primario del sistema nervioso central y hay otros con acalabrutinib, por ejemplo, y tienen buenos resultados, pero los que tenemos y que están publicados son con ibrutinib. Perfecto. Y con Ujú. respecto a eso, el doctor Stemelin consulta sobre si se considera que las CAR-T hoy en día son curativas en el linfoma del manto. Desafortunadamente yo creo que no. Si vemos todos los estudios clínicos prospectivos, todos son fase 2. Y las experiencias de real world, que realmente, como dije en la presentación, no son de mundo real, porque estas son las mismas instituciones casi las mismas instituciones que participaron en los estudios clínicos, ninguna tiene como una meseta, ¿no? Como ese plató. Si ven, todas están cayendo. Hay unos pacientes que adquieren, los que tienen una persistente respuesta completa a 24 meses, pareciese que pudiésemos ver algún tipo de meseta, pero a mí me parece personalmente que no es curativo, no son como los linfomas difusos de células grandes, por ejemplo, serían como más como los linfomas foliculares. Perfecto. Ujú. Con respecto a una pregunta de la doctora María Alejandra Torres, un paciente joven que se hace tratamiento convencional y trasplante autólogo recae, se hace CAR-T y luego que logra respuesta completa después de las CAR-T pero vuelve a recaer. Hoy en día, en esta situación, y entonces como para hacer una cuestión más de secuenciación en vías al 2025, 2026, ¿cuál sería el próximo paso? ¿Pirtobrutinib o el uso de biespecíficos? Bueno, obviamente es una situación bastante compleja, ¿no? Si es un paciente joven, obviamente la respuesta que nadie quiere que el expositor diga es estudios clínicos, porque casi nunca están disponibles, especialmente en este tipo de linfoma, que es bastante raro. Pero si hay, obviamente un estudio clínico sería lo más adecuado. Sin embargo, yo creo que pirtobrutinib, no, yo creo que el estudio todavía no están publicados los resultados con bioespecíficos. Yo lo he utilizado una vez y no tuve
mi paciente no tuvo un buen desenlace, era un paciente que había progresado a CAR T cells en menos de 3 meses y parece tanto como en linfomas difusos de células grandes como en esta patología, parece que en esos pacientes refractarios a CAR T cells parece que las respuestas con bioespecíficos no son buenas, ¿no? Entonces yo creo que yo en general escogería lo que tenemos acá, sería pirtobrutinib. A veces si quisiera, y esto obviamente es algo personal, si quisiera de pronto obtener una respuesta más profunda, trataría de adicionar un anticuerpo monoclonal con CD20. Pareciese que, bueno, por lo menos en primera línea, pareciese que obinutuzumab pudiese tener una mejor respuesta según resultados que se presentaron hace poco del grupo francés, pero eso es a primera línea. Y trataría, si el paciente llega a una respuesta, especialmente a respuesta completa, trataría de ya valorarlo para un trasplante alogenéico con un condicionamiento disminuido, no mieloablativo, que sí considero que en algunos pacientes todavía es curativo. Y un paciente joven pudiese ser un buen candidato para esto, me parece. Bien. Y como última pregunta, y les agradecemos desde ya, en los pacientes que no fueron trasplantados, no recibieron un trasplante autólogo y eran candidatos y recaen y se utiliza ibrutinib, la pregunta del doctor Zárate es, ¿tiene lugar el uso del trasplante autólogo en casos que respondan al ibrutinib en esta situación o ese paciente debería ir al trasplante halogénico? Bueno, primero que todo, me parece sumamente importante como lo usa en una diapositiva de la charla y como están en las guías, que bueno, son unas guías no muy viejas, pero ya creo que de 2019. eh, Tenemos que hacerlo más posible, así sea por inmunistoquímica, de saber cuál es el estadio si tiene una aberración de TP53 o no, porque en esos pacientes sí yo no recomendaría para nada trasplante autólogo, ¿no? Esos pacientes son quimiorrefractarios y ya ha sido demostrado por bastantes grupos, empezando por el grupo nórdico, pero en una manera extensiva. Ahora, si no tiene aberraciones de TP53 y cabe resaltar que por inmunistoquímica no siempre detectamos, o sea, no es muy, puede ser específico, pero no es sensible, es como, creo que menos del 70%, pero es lo que tenemos. En esos pacientes pudiésemos, depende del medio en el que estamos, pudiésemos recomendar eso, especialmente si son recaídas tardías, ¿no? O sea, si son recaídas después de 36, 48 meses o más. Y si es lo que tenemos en nuestro medio, de pronto esa sería la única población en la que yo la recomendaría. Ahora, pacientes en recaídas tempranas, menos de 24 meses o que son quimiorrefractarios, especialmente en recaídas de menos de 12 meses, lo cual no es muy frecuente, no recomendaría eso, trataría de llevar a otro tipo de terapia chemotherapy free, o sea, que no tenga que ver quimioterapia, por ejemplo, si hay acceso a lenalidomida con rituximab o con obinutuzumab, que a veces no hay, pero si hay, llevarlo a una respuesta, la mejor respuesta posible y tratar de hacer un trasplante alogenéico para los pacientes quimorrefractarios. Pero no siempre, pues, podemos hacer eso, ¿no?